presta ocuparnos de una ley que tiene una importancia capital en el derecho mercantil y os diría también que en vuestro quehacer diario, como es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. De esta ley me gustaría destacar varias cuestiones. En primer lugar, muy importante es el concepto de consumidor, que el artículo 3 señala como aquellas personas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. ¿Vale? Este concepto nos ayuda a delimitar cuándo estamos ante el ámbito subjetivo y, por tanto, es aplicable la ley y cuándo no. También quisiera destacar que una persona puede actuar en ocasiones como empresario y, por lo tanto, no está sometido a este ámbito de protección, pero en otras ocasiones sí. Es decir, imaginémonos que una persona contrata un móvil para la empresa, como empresario, mejor dicho, por ser empresario mercantil individual, y, por lo tanto, no estaría sujeto a la protección de esta norma, pero en ocasiones esa misma persona puede contratar el móvil para su uso particular y, en ese caso, al actuar fuera de su propósito profesional, en ese caso estaría amparado por la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. En los artículos 8 y siguientes tenéis los derechos básicos, pero me va a interesar destacar las siguientes cuestiones. En primer lugar, el artículo 60 establece un amplio deber de información previo al contrato, ¿vale? Por tanto, antes de que el consumidor usuario quede vinculado por un contrato de oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensiva, salvo que resulte manifiesto por el contexto, la información relevante, veraz, suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas. Si os leéis el artículo 60, observaréis cómo es un derecho muy amplio en el que el legislador concreta qué cuestiones han de informarse, ¿vale? Una de las ideas que se ha impuesto con el paso del tiempo es, y lo vais a ver porque a lo largo de esa ley es una constante, es que antes de que se celebre el contrato, el cliente, en este caso el consumidor, tiene que recibir información para que cuando forme su voluntad sepa lo que está haciendo. Por eso insisto en la importancia de este artículo 60, porque en muchas ocasiones se incumple. En segundo lugar, también se regulan algunas cuestiones que creo que tienen bastante trascendencia en la práctica. En primer lugar, el tema de los pagos adicionales. El artículo 60 bis establece que para que se puedan imponer pagos adicionales a los consumidores deberán de ser aceptados expresamente. 60 ter, los cargos para la utilización de medios de pago. El empresario no puede lucrarse con estos cargos por la utilización de medios de pago. Es decir, si, por ejemplo, se paga con una tarjeta de crédito y eso supone una comisión bancaria para el empresario de €1, se le podrá repercutir ese euro al consumidor, aunque la tendencia cada vez es hacerlo menos, pero también por la evolución del mercado. Pero si se hiciera ese cargo de €1 por €1 por la comisión, lo que no podía hacer es cargarse €1,50 o €2, porque de esa manera se estaría beneficiando. Se podría repercutir, pero nunca lucrarse con este cargo por la utilización de un determinado medio de pago. También de bastante trascendencia práctica es el artículo 61, donde se establece que la publicidad integra el contrato. Es decir, si se hace una campaña publicitaria en la que se explicita que el contrato va a tener unas determinadas características, aunque posteriormente no se incorporen expresamente al contrato, esa publicidad adquiere la categoría de contrato y, por lo tanto, sería vinculante. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando nosotros nos fuimos de viaje fin de carrera, cuando acabamos la carrera de Derecho, tuvimos un caso práctico porque en la publicidad que se nos hizo del viaje se establecía una serie de prestaciones que posteriormente ciertamente no estaban incorporadas al contrato, pero que nosotros exigimos y la agencia que nos vendió el viaje pues tuvo que resarcirnos porque el hotel no cumplía las características que se nos habían publicitado. También debéis de miraros los artículos 66 bis y siguientes, donde se establecen las condiciones de la entrega de bienes, en qué plazo, a la ley de 30 días, bueno, leeros los 66 bis y siguientes. Y, por último, sí que quisiera hablaros del derecho de desistimiento. Lo digo porque también está arraigando la idea equivocada de que el derecho de desistimiento es un derecho general que tienen los consumidores, y no es así. El derecho de desistimiento, para que surja, lo tiene que imponer una ley
lo cual es posible y en ocasiones vamos a ver a lo largo de este curso, como hay algunos casos en que el legislador preserva los derechos del cliente consumidor en la mayoría de las ocasiones, ofreciéndole un derecho de desistimiento, o puede ocurrir que ese derecho de desistimiento sea reconocido por una campaña de publicidad, por la oferta contractual o sea incorporado al contrato. Pero no es un derecho con carácter general en el derecho español para los consumidores. Por tanto, o deriva de la ley o de las condiciones que se ofertan, bien publicidad, vía oferta, bien contrato, por el propio empresario. Pero si no se hace en una de estas dos, por una de estas dos vías, no existe este derecho de desistimiento. Bien, entrando ya en lo que es la regulación de los contratos de adhesión, deciros que el artículo 80 es el que se encarga de regular esto y define el contrato de adhesión como aquellas cláusulas no negociadas individualmente, ¿vale? Y establece tres importantes requisitos. El primero, relativo a la corrección, claridad, sencillez. Acordaros también, lo hablábamos en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. El contrato está sometido, por tanto, a un control de transparencia formal. Debe de ser inteligible para quien lo contrata, ¿vale? Pero también, a su vez, la ley habla de accesibilidad y legibilidad. Ha de ser accesible con carácter previo a la celebración del contrato y debe de poder leerse. Por ejemplo, el legislador habla de que si el tamaño de la letra no tiene un determinado tamaño, se entiende que no puede ser leído y, por lo tanto, no superaría el control de incorporación. Y, por último, habla el legislador en el artículo 80 también de que es necesario que el contrato cumpla los requisitos de la buena fe y justo equilibrio en las contraprestaciones, ¿vale? Porque si no, derivará en cláusula abusiva. También se hace mención en la Ley General de Defensa de los Usuarios al criterio de interpretación contra preferente. Bien, y ya para acabar nos referimos al artículo 82, que es el regulador de las cláusulas abusivas. Este artículo tiene una enorme importancia en la práctica y a la vista está de toda la jurisprudencia que ha surgido últimamente, aunque ya no sé si específicamente porque lleva un tiempo saliendo estas interpretaciones en materia, por ejemplo, de contratación bancaria, pero no solo, ¿vale? El legislador conceptúa cláusula abusiva como estipulaciones negociadas individualmente, pero añade también aquellas prácticas no consentidas expresamente. Pues estamos hablando, por ejemplo, encargos que se pueda hacer en una cuenta corriente que no han sido previamente incluidos en el contrato, pero que el consumidor acepta, ¿vale? Mediante una política que se va consolidando con el tiempo al no reclamar en contra. Bien, estamos, por tanto, ante cláusulas no negociadas individualmente o prácticas no consentidas expresamente, ¿vale?, que van en contra de las exigencias de la buena fe, causando, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Bien, aquí el legislador está utilizando lo que nosotros conocemos como un concepto jurídico indeterminado, de tal manera que serán los jueces los que interpretarán en cada caso si concurre esta exigencia de que el contrato deba de respetar la buena fe. ¿Esto significa que esta buena fe puede significar cualquier cosa? El legislador lo precisa, porque los artículos 85 a 90 se establecen casos concretos. Habla, por ejemplo, de que vinculen el contrato a la voluntad del empresario y, a su vez, el artículo establece qué significa este caso. Luego habla también de limiten los derechos del consumidor y usuario, determinen la falta de reciprocidad en el contrato, impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, resulte desproporcionada la relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato o, finalmente, contravenga las reglas sobre competencia y derecho aplicable. Si leéis estos artículos de la ley, veréis cómo estos concretos comportamientos son desarrollados. Por lo tanto, en estos casos es claro, en estos casos porque han sido previstos por el legislador y esto viene de la directiva de cláusulas abusivas, que concurre concurre el concepto de cláusula abusiva.
¿Esto significa que solo pueden ser estos? No, significa, y por eso hablaba de concepto jurídico indeterminado, que para interpretar el concepto de cláusula abusiva deberemos de tomar en primer lugar en consideración esto, pero puede haber otras que no estén expresamente incluidas entre el listado de las que habla la ley y que la jurisprudencia considere que también concurre este concepto de cláusula abusiva. Por lo tanto, insisto, hay comportamientos tipificados expresamente, pero los jueces pueden ampliarlos, eso sí, partiendo de lo que es el concepto acuñado por el legislador y del desarrollo posterior jurisprudencial que están haciendo los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, de lo que significa cláusula abusiva.